Hola, hola, buenas a todos una vez más por aquí en Charlas para el Alma. Hoy tengo aquí a Laura Ferrer, que ya está conectada, psicóloga y psicoterapéutica, que se dedica a acompañar a las personas en su camino de autoconocimiento y que ahora nos contará un poquito más sobre ella para poder conocerla. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece súper interesante y que además llevamos tiempo sin traerlo en el canal. Es el tema de repites aquello que niegas y ni te das cuenta, con la temática de la sombra, la personalidad, todas estas cuestiones que me parecen maravillosas. Así que, dicho esto, hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas, yo soy Laura. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por ofrecerme este espacio. De verdad, infinitamente agradecida. Me encanta todo lo que haces. Al final pienso que estamos las dos en este camino y bueno, el propósito de esto es ayudar y bueno, comentando un poquito a qué me dedico y demás, como tú bien has dicho, soy psicóloga, psicoterapeuta y bueno, mi función es pues ayudar a las personas en este camino de autoconocimiento, mirar hacia adentro, ver de dónde surge este tipo de conductas, de comportamientos y demás, que muchas veces se nos hace bastante repetitivos y no entendemos realmente el por qué. Por lo tanto, considero esencial mirar hacia adentro, ver desde dónde estoy actuando y a partir de ahí, pues, empezar a cambiar y reinterpretar esa historia que nos hemos contado. Y a eso me dedico, básicamente. Genial, me encanta. Así que dicho esto, ya así ya la podéis conocer de todos modos, como siempre vais a tener todos los detalles de sus cuentas, etcétera, aquí abajo para que la podáis conocer más. Y dicho esto, vamos ya con el tema, porque creo que es un tema bastante, a mí me apasiona, pero también puede resultar bastante denso la comprensión de ello, creo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Primeramente, a mí me gustaría que introdujeses el concepto de sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Qué entendemos como sombra? Vale. La sombra, así voy a empezar a comentar que, bueno, el individuo al final nosotros estamos compuestos por la personalidad y la sombra. Aquí voy a meter la personalidad para que el concepto de la sombra se entienda mucho mejor. Y la personalidad, digamos que son aquellos aspectos que nosotros mostramos al mundo. Digamos que es ese disfraz psicosocial con el que nos presentamos, ¿no? Pues yo soy simpática, alegre, tímida, introvertida, todas esas cualidades. Y la sombra son aquellos aspectos que nosotros reprimimos de nosotros mismos. Y digamos que son aquellos que en un pasado nosotros interpretamos como que eran malos, ¿no? Digamos que el individuo, por así decirlo, es un ser completo y muchas veces como que nos creemos que nosotros no tenemos la capacidad pues para hablar en público, para expresar nuestras emociones y demás, pero no es que no tengamos esa capacidad, sino que está en nuestra sombra, porque en un pasado nosotros interpretamos que para estar en nuestra familia, para encajar, la habilidad del habla no la podíamos expresar, pues quizá porque teníamos un padre demasiado autoritario, que no nos dejaba expresar nuestras emociones y demás. Entonces, esa habilidad consideramos que era mala, entonces nosotros la almacenamos en la sombra, la ocultamos. Por lo tanto, lo que yo muestro, mi personalidad va a ser una persona callada, una persona tímida. Pero no es que yo sea así, sino que en mi sombra está esa habilidad que en un momento entendí que era mala. Por eso está oculta, por así decirlo. Muy interesante, me gusta cómo lo has compartido, creo que se entiende muy bien y a nivel de ejemplos también, ¿no? Que al final Jung, ¿no? El psicólogo, Sí. me encanta Jung, como presentó en La sombra, ¿no? Que representa aquellos aspectos de esa personalidad que tú estabas contando, que al final reprimimos, que ignoramos, que parece como que, bueno, pues es que no existe o no vemos, ¿no? Y aquí entran todas esas cuestiones que estabas diciendo, rasgos, deseos, impulsos, emociones, todas estas cuestiones de conductas también, y que al final lo que pasa es como que, considero yo, ¿no? Yo lo veo así, como de alguna forma, es como eso de ahí no forma parte de mí. Entonces, no forma parte de mí, no quiero mirarlo, ¿vale? Entonces lo meto en un rincón y lo dejo ahí, porque ahí está bien, porque no quiero, ¿no? Mezclarme con eso de alguna forma. Pero sin darnos cuenta, esto afecta a nuestra vida. Por lo tanto, la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿de qué manera lo que negamos, lo que reprimimos, se manifiesta en nuestra vida y cómo nos afecta? Hmm. Pregunta muy interesante.
A ver, al final nosotros, digamos que, como he comentado antes, somos seres completos. Entonces, la vida lo que trata es de buscar esa completud en nosotros mismos. Por lo tanto, siempre se van a presentar en nuestra vida diferentes situaciones para integrar esa sombra. Y aquí lo voy a mostrar mejor con un ejemplo para que se entienda mucho mejor, porque hay que bajar todo esto a tierra porque es un poco abstracto, ¿no? Por ejemplo, si yo cada vez que tengo una pareja me doy cuenta de que siempre me abandona y ya llevo 3 o 4 relaciones que empiezo súper bien, pero luego surge ese abandono, al final no tiene por qué ser la pareja. Ya tengo que empezar a mirar a mí y por qué siempre estoy repitiendo el mismo patrón. Por lo tanto, aquí, ¿qué me está mostrando esa pareja, ese abandono? Pues realmente que yo a mí mismo, yo me estoy abandonando, depositando todo aquello que yo sí que tengo en mi interior, pero no me atrevo a reconocer, depositándolo en el otro. Por lo tanto, yo como ser completo, yo tengo que empezar a reconocer todas esas cualidades que yo he reprimido en mí. Ese valor, esa escucha, ¿no? El cuidarme a mí como persona, el verme a mí, porque muchas veces cuando tenemos esa herida de abandono, eh, es ahí donde se manifiesta la sombra. Yo a mí misma me estoy abandonando, pues no cuidándome, no mirándome a mí como persona que soy, no ocupándome de mí. Por lo tanto, siempre afuera se me va a reflejar todo eso. Y también yo es que lo muestro mucho con ejemplos porque veo que es mucho más claro. ¿no? Si siempre estoy atrayendo, por ejemplo, en el trabajo, jefes súper autoritarios, ¿no? Que yo tengo que hacerme la pequeñita, pues lo veo ahí súper alto, pues eso igual. No quiere decir que todos los jefes sean así, sino que yo me creo la pequeñita y tengo que ir sacando eso que ya forma parte de mí, pero lo tengo reprimido, digamos, esa autoridad conmigo misma de ponerme en mi sitio y ir integrando esa parte de mí. Pero ¿qué Mm. pasa? Que nos quedamos con esos pensamientos, ¿no? De juicio, de es que mira mi jefe cómo es que tal, en vez de mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? Y empezar a ver todos esos pensamientos que tanto miedo nos dan y decir, ostras, pues quizá yo tengo que desarrollar en mí esa autoridad, el ponerme yo también en mi sitio, respetarme, valorarme y a partir de ahí relacionarme. No siempre Sí. estar culpando, que al final es un mecanismo también de defensa de la mente, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta que hayas ido con estos ejemplos y por este camino, porque justamente una de las cosas que yo quería abordar es, una vez que sabemos esto, ¿cómo podemos identificar estos patrones? ¿Cómo podemos identificar esto que has mencionado del jefe, ¿no? El jefe autoritario, la pareja, ¿no? Estas repeticiones. ¿Cómo lo podemos identificar para realmente reconocer que no estoy actuando desde esa parte de esencia quizás, sino que estoy actuando de manera inconsciente y sin darme cuenta? Pues yo para el trabajo de la sombra uso 2 cosas. Uno es el mundo exterior y el otro es cómo eres tú contigo cuando estás solo, cuando nadie te ve. Porque ahí también sale la sombra, ¿no? Porque muchas veces tendemos a decir, sí, es que yo tal, pero cuando tú estás solo realmente cumples con eso que tú dices que vas a hacer, tiendes a procrastinar, tiendes a dejarte llevar por esa apatía, por esa pereza, o realmente eres una persona proactiva y, oye, que yo puedo. Es ahí donde surge mucho la sombra, también esas inseguridades, ¿no? Muchas veces mostramos esa seguridad al mundo de sí, sí, yo puedo, pero cuando estás solo, aquí, por aquí, ¿qué va pasando, no? Entonces, una de las cosas para ver esa sombra sería eso. ¿Quién eres tú cuando tú estás solo? Y otra manera de ver las sombras sería eso, con los espejos que la vida nos ofrece en este caso. Sobre todo, siempre lo digo que la pareja es un estupendo espejo, porque al final nos refleja absolutamente todo de nosotros. Y también, digamos que lo que nosotros rechazamos de las personas es lo que nosotros
tenemos reprimido, es decir, la sombra. Cuando yo más critico, cuando yo más estoy ahí, que esa cosa, ese aspecto de esa persona me choca, es eso lo que yo tengo reprimido. Al igual que si una persona a mí me encanta, pues cómo se expresa, cómo dice la seguridad que tiene y demás, eso también lo tengo yo, pero reprimido. Pero yo siempre lo digo que al final cuando algo nos choca de la persona, en vez de criticar y juzgar, como he dicho antes, es decir, ok, por ejemplo, esta persona es muy egoísta, vale. Y yo me miro, ¿no? Porque esto es un claro ejemplo que muchas veces me dicen, Laura, es que yo no considero que yo sea egoísta y digo, vale, tú no eres egoísta, pero tú contigo, ¿tú piensas en ti? Tú cuando te ofrecen un plan y no te apetece ir, tú dices que no o realmente vas por, venga, por compromiso, por tal. Eso al final es no escucharte a ti y la sombra ahí se está proyectando porque esa persona sí que está pensando en ella y sí que está diciendo por realmente lo que piensa. Para ti es un egoísta, pero realmente está haciendo lo que le apetece y ya está. Por Mm, lo tanto, usar el mundo como esos aspectos que nosotros debemos de integrar, para mí, es el punto número uno para ir viendo cuál es nuestra sombra y todo lo que albergamos ahí. mm. Fíjate que me gusta porque me gusta todo lo que estás diciendo y un poco se une también al título de hoy, ¿verdad? Repites aquello que niegas y no te das cuenta. Y ese era el concepto, ¿no? El impacto de decir, ¿realmente te das cuenta de cómo estás actuando? ¿Desde dónde? A mí me gusta mucho preguntar a la gente eso, ¿no? Siempre abordo ese punto, pues la intención es muy importante. Y desde dónde actúas, realmente ese es el impacto también importante, porque al final estoy actuando desde ese dolor, esa herida, esa molestia, esa sombra, o estoy actuando desde, oye, yo elijo esto, porque es diferente. Y me ha encantado también que hayas sacado el tema de los espejos, porque creo que es algo que cuesta muchísimo de comprender e integrar, porque es como, ¿cómo va a ser? No, 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 no. Eso es imposible, yo esto no lo puedo entender, esa persona está actuando así y a mí no me gusta porque es lógico que no me guste, o porque es lógico que esto esté mal, porque ya lo catalogo, lo polarizo, ¿no? Entre malo o bueno. Bueno, esto es malo. Y da igual, como tú has dicho, ¿no? Es que no tiene por qué ser todo negativo o estar polarizado en ese aspecto. Es que puede ser tanto bueno como malo. En cualquier caso, te está dando información. ¿Qué pasa aquí? Y creo que es importante también mencionarlo. Lo tomamos todo como algo súper personal, como si nuestro valor o si nuestro ser entero dependiese de eso, cuando realmente hay tantas variables, tantos factores y tantas maneras de expresarnos, los pensamientos, las emociones y todo lo que conlleva, ¿cómo lo vas a reducir como a eso, ¿no? De a mí, que en parte es un poco lo que hemos aprendido y es totalmente normal, yo considero que es totalmente normal. Pero es verdad que desapegarse de eso y verlo como un observador, de decir, oye, está ocurriendo eso, y comprenderlo y ver por qué esto no me está gustando, por qué estoy reactivo, por qué estoy, wow, como sacando las garras, ¿no? Porque a veces enseguida hacemos así y es como, ¿realmente tiene sentido esto? Entonces, me parece súper interesante y también comprender que al igual que nosotros tenemos esas sombras que reprimimos, los demás también. Y tú, a pesar de que des por supuesto o te creas, porque al final no es una creencia, no creas lo que el otro piensa o por qué lo hace, la verdad es que no lo sabes, no sabes lo que siente, no sabes lo que piensa, no sabes por qué actúa. Por mucho que lo conozcas desde toda la vida, por mucho que incluso te lo haya comunicado en algún momento, no lo sabes porque está en constante cambio y tú no sabes lo que tiene dentro, porque ni siquiera esa persona sabe lo que niega. Entonces, eso me parece importantísimo, ¿no? Y cuando te alineas con personas, tanto afines como desafines, digamos, ahí hay un aprendizaje muy grande. Entonces, considero que las relaciones interpersonales son como un camino de crecimiento maravilloso, pero también es un camino de conflicto al final. ¿Por qué? Porque es donde salen todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, en relación con este tema, justamente, ¿no? El papel que juegan nuestras relaciones interpersonales en este aspecto de sombra, tú has dado algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos con la pareja, ejemplos con a nivel laboral, ¿no? ¿Qué consideras que es importante o cómo se reflejaría? Voy a hacer esa pregunta.
¿Cómo se reflejaría este trabajo de sombra en nuestras relaciones? El trabajo de sombra en nuestras relaciones. Pues es como he comentado antes, ¿no? Es cuando yo voy a relacionarme con la persona, siempre lo digo, como tú has comentado, ¿no? No te tomes nada personal, porque cada uno está actuando en base a su programación, a su percepción y a todo lo suyo, que muchas veces es como hemos dicho que es casi todo a nivel inconsciente. Por lo tanto, ese trabajo de sombra, al final, lo primero que yo siempre digo es no ataques, no juzgues. Eso, punto número uno, porque ya cuando yo estoy juzgando, yo estoy atacando, yo ya estoy negando algo, estoy negando el aprendizaje que yo puedo obtener de esa persona. Por lo tanto, es normal que a la primera vez me choque, pero ya automáticamente, digamos que es como un entrenamiento mental, ¿no? Porque al final vivimos un poco en piloto automático y es como, no estoy acostumbrada a esto y ya directamente mi mente es inevitable, somos humanos, tiende a juzgar y a señalar esas cosas que, digamos que se sale un poco de nuestros esquemas mentales. Pero cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de llevártelo todo para ti, para tu trabajo interno, es, vale, mi mente ha lanzado este pensamiento de juicio y uy, le está chocando. Ok, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y ya cojo ese aspecto de esa persona que a mí me ha chocado y me lo llevo para adentro. Y es ahí cuando tú empiezas a trabajar con ese aspecto, qué tienes tú que ver con eso, porque digamos que todas las relaciones en nuestra vida nos van a enseñar algo. Y nosotros mismos hemos sido las que lo hemos atraído a nuestra vida. Porque si no tuviéramos nada que aprender de esa relación, no estaría, simplemente. No, no existe la casualidad. Yo al menos yo no Mm, creo en la casualidad. Por lo tanto, toda persona que se presenta en nuestra vida es para nuestro aprendizaje, tanto bueno como malo, da igual. Y Carl Jung lo decía, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si yo estoy negando todo el rato a esa persona, no te preocupes, no pasa nada. Si quieres, déjala ir, pero es que luego te va a aparecer otra. Esto pasa mucho en las relaciones, ¿no? Es que este es súper pasota conmigo, es que no me hace caso, no me escucha, tal. Ok, déjalo, pero es que luego te va a venir el mismo. ¿Pero por qué? Porque estás atrayendo lo mismo, porque la información que tú guardas aquí es exactamente la misma. Por lo tanto, la vida es tan generosa que te muestra una y otra vez la misma persona, la misma situación, para que tú vayas dentro e integres esa parte que ya es tuya, pero mm, en algún momento has creído que no. claro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. O sea, es que yo lo pienso y digo, wow, este aprendizaje realmente si llegamos a integrarlo, o sea, nos liberaría de tantos estreses, de tantos dolores de cabeza, de tantas problemáticas, porque al final, mira, mientras estabas hablando yo estaba reaccionando también, no sé por qué me ha venido a la mente, el tema de la filosofía taoísta, del fluir con la vida, ¿no? El simplemente hecho de fluir. O sea, si realmente tú todo lo que recibes lo dejas fluir, y aprendes de ello, y entonces estás viviendo con eso como una realidad, como una coexistencia. Al final coexistimos con todo lo que ocurre, ya sean personas, ya sea lo que recibimos a nivel comunicativo, lo que tú me estás diciendo ahora, ¿vale? Coexistimos con ello. Entonces, si de verdad dejásemos de alguna forma, lo voy a decir así, ¿vale? Pero lo voy a explicar. Como dejar de creernos que somos el protagonista dramático de una película, ¿vale? O sea, sí, eres el protagonista de tu vida, pero tú puedes elegir realmente cómo la quieres crear. Justamente eres el protagonista. Y entonces, creo que esto es muy importante, porque lo relaciono también con el tipo de terapia que utilizo yo, que es la aceptación y compromiso. El aceptar, el aprender realmente el aceptar. Aceptar. Es que eso es, bueno, para mí como lo más importante. Si tú aprendes a aceptar y dejar de ir como en contracorriente con todo lo que te ocurre, con todo lo que sientes, con todo lo que piensas, con todo, siempre vas a estar mal, siempre vas a estar en negación, siempre vas a estar diciendo, es que, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oye, párate un momento. Esto es lo que ocurre. La realidad es neutra. Te guste o no te guste. La realidad está ocurriendo. A pesar de ti, contigo, da igual, está ocurriendo. Se ha generado, es un hecho.
Ahora bien, tú tienes la capacidad de decir, vale, acepto esta realidad. Puede ser que no opine lo mismo, puede ser que no esté de acuerdo, puede ser lo que sea, pero acepto que sí que está ocurriendo o ha ocurrido. Punto, lo acepto. Y a partir de ahí puedo ver, ¿realmente me vale la pena gastar mi energía en estar dando explicaciones, justificaciones, yendo en contra, enfadándome, poniendo... Porque lo gracioso de esto, y a mí me parece como irónico, ¿verdad? Es como que gastamos energía en enfadarnos, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no transitamos la emoción, realmente no transitas ese enfado. Es como que lo tienes, lo está ahí, pero no acabas. Es como un, eh, estás arrancando un coche, pero no acabas de arrancarlo, y te quedas ahí, ¿sabes? Y es como, wow, hay mucha, como esta parte de incongruencia, hay mucha incongruencia entre nosotros. Entonces creo que es súper importante, ¿no? Ahí está el punto de lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, que esté en esa consonancia y en esa fluidez. Y mientras estabas hablando es como me venían todos estos conceptos, es decir, todo tiene una reacción, todo está en consonancia, todo está como en yo me lo imagino siempre no como un círculo, como estamos así realmente. Y claro, esta energía, dependiendo de pues, esa vibración que tú estés emitiendo según tus emociones, según lo que pienses y actúes, será de una forma u otra. Y eso, al fin y al cabo, justamente siendo protagonista de tu vida desde una parte de creación y no de víctima, es lo que genera ese impacto. Entonces, nos enfocamos mucho en lo externo porque, uno, considero que es lo que hemos aprendido de una forma u otra, en el ambiente familiar, en el ambiente social, en la predisposición hacia afuera. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro cerebro nos dice tienes que protegerte, tienes que estar en supervivencia, entonces tienes que estar atento a lo que ocurre alrededor. Pero claro, nosotros tenemos la capacidad de discernir qué es realmente un peligro, qué es realmente algo que sí que va conmigo, que yo en ese momento quizás tenga que actuar y que me estoy creando yo, porque nos inventamos muchísimas cosas y el cerebro se va a creer todo, lo que tú le digas de cualquier forma. Entonces, como se va a creer todo, la misma energía que estás gastando en decirte que una persona te traiciona, que no confías en ese, que no puedes esto, que tal, la misma energía puedes gastar en crear algo diferente, un diálogo interno diferente. Entonces, por eso me gustaba este tema, ¿no? Y cuando me lo propusiste fue como, guau, me encanta. La última vez que lo hablé creo que fue a nivel astrológico, ¿no? Cómo se puede ver la sombra en la astrología, nuestra carta natal, lo cual me parece también súper interesante. Pero el poder hablar de manera tangible, de decir, oye, están tus relaciones, oye, está esto que quizás estás negando todo el rato sin darte cuenta. Y aquí vengo también a indicar que es normal. Yo hablo mucho justamente de la aceptación, pero también de la normalización. Somos personas. O sea, somos personas, es normal. Y yo hago la diferenciación entre persona, como viene del griego, ¿no? Persona viene del griego que es máscara, como esa parte de máscara, y ser humano, esa parte de ser. Y es también ese ego y espíritu. Tenemos las dos. Y está bien, si es que tienen que existir las dos. Porque yo noto mucho eso, ¿no? Personas que están mucho en el ego y el espíritu es como ni lo miro y en parte lo estoy negando, o personas que es mucho espíritu, como si estuviésemos ascendiendo, y el ego es como no, perdona, tú necesitas el ego, tú necesitas el espíritu, y aparte de que lo necesites o no, forma parte de ti, quieras o no, te guste más, te guste menos. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Con el tema de la sombra. Te guste o no, existen. Te guste o no, es un trabajo interno de integración. Ahora bien, y ahora vengo con esta pregunta, en parte de cierre, yo siempre acabo de una forma, con una pregunta final y siempre con un mensaje que quieras dejar, una recomendación, algo que quieras dejar tuyo, que tú digas, esto me parece importante. Entonces, mi pregunta final es, ¿cuáles son las estrategias que has visto más efectivas o cuáles son las prácticas para integrar conscientemente aquello que solemos negar y transformarlo en fortaleza, porque sí que se puede transformar en fortaleza? Pues mira, en primer lugar, como he dicho antes, ¿no? Utilizar el mundo como aprendizaje, no como algo que a mí me hace algo, ¿no? Y sentirme todo el rato, como comentabas, en ese formato víctima, porque pienso que durante mucho tiempo hemos alimentado eso, ¿no? Ese papel de víctima en nosotros, de, ay, es que a mí me pasa, que es totalmente normal, como comentabas. Hay que normalizar absolutamente todo, porque no nacemos aprendidos y estamos en este mundo del ego y nos pensamos que somos todo esto que tenemos aquí y realmente no somos eso.
¿Qué pasa? Que para darte cuenta de eso tenemos que entrar y empezar a ver. Por lo tanto, el primer paso, siempre lo digo, no ataques y no juzgues. Simplemente lo que te está mostrando la vida, míratelo, ¿no? Como si fuera una conexión de, ha pasado este evento, uy, a mí se me ha activado algo, ok, en vez de atacar, voy a mirar. Mm, Entonces, eso me pregunto, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué yo he atraído eso? Y desde ahí me pongo en formato observador, porque si yo quiero obtener respuestas ya, al final va a ser muy abrumador, porque muchas veces la mente se va a ir y no va a llegar a una solución clara. Por lo tanto, aquí es de vital importancia separarme de esos pensamientos y observar cómo es mi programación desde pequeñita, también lo que yo he ido aprendiendo, todo eso que a mí se me ha activado, qué herida, porque normalmente cada vez que se nos activa algo es desde la herida, de a lo mejor no ser suficientes, no haber sido escuchadas, validadas, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, eso llevarlo a mí y darme cuenta desde dónde yo he estado actuando, porque se me ha enchufado, digamos, esa herida, esa emoción, perdón. mm, Y una vez visto eso, ya, como tú dices, ver que al final yo soy el protagonista de mi vida. Yo no soy mis heridas, yo no soy esa programación. Por lo tanto, una vez que yo soy consciente, porque al final también es esto, es volver inconsciente lo consciente, para que no me siga dirigiendo mi vida, que es lo que decía Cal Jung también, ¿no? Por lo tanto, una vez que yo he visto eso inconsciente y yo ya lo tengo aquí en el plano tangible, por así decirlo, de manera consciente, ya veo a ver yo qué hago con esto. Ok, pues he percibido que esa persona a mí no me ha escuchado o no me ha validado como yo pensaba. Vale, ¿esto qué quiere decir? Yo a mí me escucho, yo me valido, yo reconozco todo el proceso que yo llevo, yo me honro a mí día a día, porque muchas veces es eso, estamos exigiendo todo el rato cuando nosotros mismos no somos capaces. Entonces, eso a mí se me ha activado, pues quizá por un pasado que yo en mi familia tampoco me sentí ni validada, ni escuchada, ni admirada X, ¿no? Entonces, mm, esa herida está. Pero no es culpa de nadie, ni de tus padres, ni de esa persona que te lo está mostrando. Al final la emoción, siempre lo digo, es tuya, es tu responsabilidad. Por lo tanto, como es mía, voy a gestionarla desde aquí. Entonces, posiblemente tenga que sacar ese arquetipo, ¿no? De que también hablaba mucho Carl Jung, de el cuidador, de cuidarme a mí y empezar a escucharme, a empezar a validarme y a empezar a tratarme de otra manera. Y una vez así, yo ya sé que tengo que integrar eso conmigo y luego ya esto ya es incorporar cositas en el día a día. Por ejemplo, si yo he visto eso, que no me escucho y demás, pues en el día a día, pues yo me voy a dedicar una hora, media hora, el tiempo que cada uno considere, en escucharme, en dedicármelo a mí, en mm, preguntarme, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo hoy, ¿no? Ese espacio de nosotros con nosotros mismos. Eso es un ejemplo de justo esas características. Y así es como nosotros vamos integrando esa sombra que ya te digo, al final es incorporar cosas que ya estaban ahí, pero escondidas y negadas. mm, ujú. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que ha quedado muy claro y lo has explicado como paso a paso. Ahora, ¿con qué te gustaría cerrar? Esa frase o ese mensaje que quieras dejar. Pues a ver, mi frase siempre es por excelencia de la salida siempre es hacia adentro. Siempre estamos buscando fuera que cambie X situación, que cambie X persona. Quien tiene que cambiar es tu sistema de pensamiento. Es esa manera en la que tú te estás relacionando con el mundo, esa forma que tú tienes de mirar, porque al final, como tú has comentado antes, el mundo es neutro, somos Mm, nosotros quien le damos significado. Por lo tanto, en vez de juzgar y en vez de quedarte en esos cambios que quieres que se produzcan en el mundo externo, mira hacia adentro y empieza tú a cambiar desde ahí. Y ya el mundo, por ende, va a cambiar.
pero no porque el mundo cambie, sino porque tu manera de verlo ha cambiado y por ende el mundo es que cambia. Y esa Mm. sería pues la frase por excelencia que yo siempre estoy ahí diciendo. Me encanta, la salida es hacia adentro, me encanta. Además, son este tipo de frases que se te quedan en la mente, ¿no? Siempre digo, por la ironía de la salida es hacia adentro, ¿cómo? Entonces, me encanta y me parece un cierre maravilloso para esta charla. Te agradezco un montón tu participación. Te agradezco también que hayas propuesto este tema, que hayas traído tus conocimientos y espero que lo hayas disfrutado, te hayas sentido cómoda y que a mucha gente le llegue este mensaje y puedan aprender un poquito más sobre este tema. Como siempre os digo, os dejo por aquí las redes sociales de Laura para que le echéis un vistazo y nosotros nos vamos a ver ya después de esta charla. Hay un cambio con estas charlas, volvemos a hacerlas en directo y esta vez solo va a haber una al mes con una invitada, un invitado especial a partir del mes de mayo. Así que por mi parte, muchas gracias y que tengáis todos una buena tarde, noche, día, según cuándo se suba y donde estéis. Muchísimas gracias de verdad una vez más por ofrecerme este espacio tan maravilloso. Me ha encantado la charla, he estado súper a gusto, súper contenta, súper fluida y de verdad que muchas gracias. Un placer, que vaya muy bien.